Hola Ale, muy buenas noches. Licenciada Carla, ¿cree que me pueda autorizar para hacer la proyección de la presentación del día de hoy? ¿Se me puede autorizar para poder proyectar? Ok, en lo que se me autorice para poder proyectarles, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? ¿Qué recordamos? Pues yo estuvimos viendo todo lo relacionado a las pseudociencias, Ajá. como la quiromancia, la demonología, la fisionomía, la astrología. eh, bueno, cómo es que pues antes se creía que esto determinaba completamente nuestra conducta, o bueno, en el caso de la criminología, la conducta del delincuente. También estuvimos viendo diversos autores que pues retoman el concepto de criminología, de delincuente. Por ejemplo, estuvimos viendo a los padres de la criminología, que es Rafael Garófalo, César Lombroso y Enrico Ferri, que fue alumno de César Lombroso. Eh, y ¿qué más estuvimos viendo? Antecedentes de la criminología. Incluso vimos a Charles Darwin, pues que él decía que las funciones psíquicas y físicas evolucionan a través de la adaptación al medio y que pues mm, actuamos como ciertos animales a partir de impulsos biológicos.
Y finalmente, bueno, yo lo que tengo en mis apuntes, vimos el concepto de imputable e inimputable, que, bueno, imputable es aquella persona que tiene la capacidad de entender la acción de un delito y el inimputable son las que no pueden reaccionar ni entender la acción del delito, como por ejemplo los menores y las personas con alguna enfermedad mental. Eso es lo que tengo. No se escucha, profesor. Perdón, ¿alguien más de los que quieran comentar algo de lo que recuerdan, chicas? Algo que recuerden, aparte de lo que dijo Gaby. Ok. Parte importante de lo que hemos estado trabajando es conocer un parte de lo que es la historia de la criminología, principalmente hasta dónde. ¿Cuál es el desarrollo y de dónde viene la historia de la criminología? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad de entender? Debemos entender que la criminología es una rama que va a apoyar a esclarecer varios procesos en el entendimiento de la conducta. Principalmente, ¿qué es lo que nos va a enseñar a entender la conducta? Los elementos que motivan y conllevan a la acción del delito. Principalmente, ¿qué es lo que conlleva a la acción del delito? Debemos entender que la criminología como tal es una forjadora de paz. O sea, ¿qué es lo que va a generar? Que esas conductas sepan cómo controlar para poder reducir delitos, prevención de adicciones, prevención de conductas que nos lleven a una acción de un delito. Principalmente, una conducta disruptiva, debemos entender que es aquella conducta que comete un niño cuando en un momento al niño no se le puede castigar como tal el delito. Principalmente, ¿qué es lo que hace en esta función? Entender todos los comportamientos y situaciones que conllevan a la acción. Cuando yo veo que un niño está empezando a tener conductas que me puedan ser una conducta riesgosa, es donde yo tengo que empezar a intervenir como campo criminológico. Por eso cuando yo les he hablado que la criminología no solamente es trabajar la parte del delito, sino también todas aquellas situaciones que nos llevan a estudiar la importancia de la prevención. Qué es la prevención? Pues el objetivo de reducir, evitar una acción que pueda traerme una consecuencia. Principalmente, debemos entender que la criminología ese es su objetivo. ¿Qué es lo que vas a prevenir si un niño está haciendo una conducta que en algún momento, si no se le está marcando el lineamiento, sabemos que puede generar que empiece a agarrar experiencia, empiece a agarrar más este conocimiento sobre ese error, que yo le voy a poner ahorita la palabra error? ¿Por qué? Si yo veo que un niño está empezando a tomar conductas de un berrinche, conductas de una acción que está tomando un dulce, que para ellos no lo puedo castigar todavía como una conducta que va en contra de una ley, eso me llevaría a que si yo sigo permitiendo esa conducta me va a generar esa acción. Entonces, ¿qué es lo que hacían anteriormente con la acción del castigo? Es llevar a entender que la criminología, su objetivo principal es evitar que la conducta se siga dando, evitar que si ya se dio la conducta, vuelva a reincidir y
Si no ha reincidido, evitar una situación más profunda. Entonces, cuando hablamos de esos objetivos, debemos desarrollar que la criminología se encarga de varios elementos, donde el entendimiento de qué es lo que yo estoy observando, qué es lo que me va a llevar a esa acción, de qué es lo que yo quiero prevenir en ese momento, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando en el momento de la acción. Principalmente vemos un entendimiento dentro voy a ponerles un ejemplo. En las escuelas, hoy en día, estamos viviendo ciertas acciones que se viven donde los niños, un maestro ya no puede reprender una acción porque la estamos queriendo castigar todo como una acción en contra de un derecho. Es decir, si el maestro le llama la atención por una acción que está realizando en ese momento, ¿a qué me lleva? A que el joven actúe. ¿Y qué pasa en este caso cuando les hablan a ustedes como papás y les dicen, oigan, estamos viviendo una situación en la escuela de su hijo, por favor puede venir? Y les dicen, es que se le reprendió al niño por este tipo de acción y se agarró llorando. ¿Qué pasa en ese momento, chicas? Pues que ya en la mayor parte de las veces los papás actuamos a la defensiva y lejos de buscar pues sí, de encontrar una solución para ambas partes, pues más nos ponemos del lado de nuestros hijos, aunque sepamos muchas veces que pues el error lo cometieron ellos. Esa es la realidad hoy en día. Digamos, Bueno, pues ahorita que antes sí dices, se reprendía. correcto, ahorita que dices eso, ¿en alguna vez a ti te hablaron por parte de la escuela por esas acciones? Sí, sí, mi hijo estaba chiquito, recuerdo, Ajá. y mm, pues como es hijo único, yo jugaba mucho con él. Él era como, ¿cómo podría decirle? Jugaba muy pesado, como en las luchitas y así. Y entonces, pues yo la verdad permitía que jugara así aquí en la casa con nosotros. Pero pues este hombre ya lo llevó a la escuela y de pronto ya agarraba a los niños así, les hacía unas llaves y como siempre ha sido más alto que la normalidad de sus compañeros, entonces, pues sí, los lastimaba y sí me hablaban por teléfono y me dijeron, pues es que es necesario que venga, ya total fui. Y me dijeron, no, pues es que Dante juega muy agresivo y ya se le ha llamado la atención en varias ocasiones, pero no hace caso. Y es que dice que él juega así en la casa. Híjole, pues me dio mucha pena y pues y ya lo justifiqué, la verdad es que lo justifiqué y dije, no, pues es que sí, compréndanme, es hijo único y demás, pero la realidad es que estaba mal que jugar así. Yo debí de poner un límite desde aquí, desde la casa, pues para que esto no ocurriera en la escuela. Pero pues a mí se me hacía Correcto. divertido también, estaba chiquito y cotorreábamos padrísimo, pero pues se salió Pero de las manos, ahí no medíamos el grado, ¿verdad? claro. De repente uno como padre, eso es lo que pasa. No medimos el grado. ¿Qué es lo que pasa? Que literal, a nosotros al principio se nos puede hacer algún juego, al principio se nos puede hacer algo muy normal, pero ojo, aquí es donde yo entro mucho en esta palabra. ¿Qué pasa cuando empezamos a normalizar las cosas? ¿Qué pasa cuando yo digo, no pasa nada, déjalo, es un niño?
porque Pues se sale todavía de hoy, control y luego no podemos revertirlo. correcto, y aquí voy a empezar a meter la criminología desde un punto ya actual a un punto del joven. Entonces voy a trabajar dos ámbitos, criminología educativa y criminología clínica, o sea, la penitenciaria. ¿Por qué? Porque de repente voy mucho a esto porque vivimos una realidad hoy en día en sistemas penitenciarios donde papás de 80, 90 años van a un reclusorio cargados con bolsas. Es que voy a ver a mi bebé. ¿Cuál bebé? Mamá, su hijo ya tiene más de cierta edad que está siendo castigado por una acción, pero es, y de hecho ahorita se me viene mucho a la mente, no sé si en alguna vez les ha tocado ver el video donde dice, es que ¿por qué lo mataron? Si él solamente robaba, no hacía el mal a los demás. Y yo me pongo a pensar, a ver, si no hacían mal a los demás, ¿por qué robaba? ¿Por qué hacía esas conductas? Mamá, papá, pónganse a pensar en esa situación que estamos generando con ese menor. ¿Por qué? Porque les digo, ¿por qué pongo el ejemplo del papá que va a reclusión a visitar al hijo? Porque de repente me ha tocado en los reclusores que he estado donde los papás van recorriendo distancias algún momento grandes y esa situación, ¿para qué? Para que cuando entre mamá, hola mamá, ¿cómo estás? Muchas gracias, te amo, bla, 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 se va, les vendo mis calcetines, mi ropa, lo que me dieron, por 20 pesos, por 30, o dame una, voy a hablar la expresión del calo o del lenguaje penitenciario, por una chichi, por una micha, dame una de 100, una de 50, y tú dices, a ver, tanto esfuerzo hacen los papás que todavía la llevan y no se dan cuenta que el hijo, ¿por qué? Porque curiosamente eso es lo que pasa mucho en reclusión. Y es donde yo digo, ojo, ahí tiene que haber focos rojos donde tenemos que actuar ante la situación del menor. El menor me está dando a entender que si no empiezo a trabajar en esa conducta, me va a llevar a una acción del delito, me va a llevar a que papás es que ¿por qué lo castigan? Sí, lo están castigando porque cometió una acción, pero esa acción la pudiste haber prevenido. ¿En qué momento la preveniste? ¿En qué momento actuaste? En el momento que el menor genera una acción que yo ya puedo empezar a observar. Por eso, de hecho, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la prevención, de la triada donde hablaba prevención primaria, prevención secundaria y terciaria? ¿Sí se acuerdan de ese tipo de prevención? Sí, Cuando hablamos de esa prevención, hablamos el elemento primario, donde papás, mamás entran en una intervención muy importante. Y más, ¿por qué? Ok, yo voy a poner en el caso de Jalisco. Aquí en Jalisco se han dado casos donde menores de edad van a violentar lo que reproducen en su casa. O sea, si papás son violentos con el menor o con la mamá, van y lo reproducen a una escuela. Papás ven que son muy agresivos y ven que tienen un arma de fuego, el niño se les hace fácil tomar el arma de fuego, ir a las escuelas y vemos el caso claro más sonado que se dio en los Altos de México, allá en Monterrey, Torreón, por ahí, se dio, ¿se acuerdan de la balacera que sucedió hace como unos 2, 3 años? Donde un menor accionó una arma de fuego en contra de maestros y compañeros. sí, sí, fue ¿Y muy qué sonado pasa? el caso. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? Que el menor mató, pero que, a ver, pero ¿quién se pone a pensar? ¿Y papás qué hicieron ante esa situación? Papás, ¿dónde estaban? Papás eran personas que se encontraban en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque papás no estaban al tanto del menor. ¿Quiénes eran? Los abuelos. Cuando hablamos de otro elemento,
la parte, de hecho, ¿se acuerdan también de un suceso que se dio hace, eso ya a lo mejor tiene un poquito más de tiempo, cuando se quemó un kinder, donde había bebés, pues ahora sí digo niños chiquitos, que se quemaron en ese tiempo, Sí, o el que se ABC, dio ¿no? La el guardería ABC, ABC. Ujú. correcto. ¿Y qué pasó esa situación? No recuerdo si sí hubo quemados esa ocasión, pero ¿qué se pudo haber prevenido? ¿Qué se pudo haber prevenido esa situación en ese caso? El incendio se pudo haber prevenido porque la construcción estaba elaborada de material flamable, las Ajá, paredes y todo, o sea, no estaba, estructuralmente no estaba adecuado para lo que lo ocupaban, para una guardería. Y entonces, quienes pasaron ahí, las autoridades emitieron permisos para que se hiciera guardería. Todo, no sé, bajo del agua o no sé cómo se le llame, o sea, todo era ilegal, pues de alguna manera porque pues era una fuente de ingresos para muchas personas. Y no fue controlado de alguna manera, pues todo, to- todo, todas esas estrategias, todo ese trabajo que se hizo en ese tiempo. Y entonces, al parecer, según lo que yo recuerdo, hubo un cortocircuito de cables, de instalaciones de luz. Y al tener las tres materias para que se produzca el fuego, se produjo el fuego y se incendió todo. Ahora no tenía salidas de emergencia. Al no tener salidas de emergencia, pues no había forma de sacar a los pequeños, de las maestras salieran con todo el personal. Y ya como consecuencia es que los niños que sobrevivieron, que en realidad fueron pocos, pues sí quedaron tanto como secuelas físicas como secuelas psicológicas. correcto. ¿Qué otros? ¿Ibas a comentar algo, Vero? Pues casi muy similar a lo que dijo Lau. Obviamente, pues las omisiones que realiza el gobierno respecto a, o sea, más bien, el personal que se encuentra en ese momento, cubriendo los cargos para las emisiones de los permisos o las revisiones, obviamente los omiten, pues muchas veces por la cuestión económica, ¿no? Por las dádivas, por pues sí, para llevarse un extra y en su momento dado, derivado de esas acciones, pues los perjudicados son pues la ciudadanía, o sea, terminamos siendo la ciudadanía derivada de esas conductas, pero sí es como dice Lau, o sea, todo se derivó en base a que, pues, más bien, para que las personas propietarias de dicho inmueble o para la prestación del servicio no se les generara un costo mayor, pues obviamente metieron material que en un momento dado no era el apto para las condiciones o el servicio que iban a brindar más bien. Y en su momento dado, pues, pues, todo deriva, ¿no? O el incendio de esa situación. Ok, ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben de algún suceso que se haya dado ahí en México donde se pudo haber prevenido todas esas conductas que en algún momento llevaron a una acción de un delito? Un suceso que ustedes recuerden que haya sido muy sonado, de donde se pudo haber prevenido una conducta y en un momento de algún menor. No sé si recuerden algún caso que haya pasado. Pues, por ejemplo, la del niño que se ahogó en una escuela, ay, sí, no recuerdo el nombre de la escuela, pero tiene no mucho, creo que un año, que se ahogó el niño en la alberca, porque creo, en la alberca de la escuela, porque primero, uno, se puede haber prevenido porque el niño les comentaba a sus papás que a él no le gustaba la clase de natación y que no quería nadar. Entonces, de alguna manera, pues los papás forzaron la situación.
¿no? Y que ahí pues es paradójico, ¿no? Porque de repente como papás pues queremos pues que reciban la mejor educación y que como una educación complementaria. Pero bueno, pues el niño no le gustaba y no le gustaba y pues a lo mejor los papás no indagaron por qué es que no le gustaba esta clase. Y luego pues los maestros no estaban al tanto de, bueno, realmente no estaban vigilándolos como debería de ser y eso se mostró en las cámaras de seguridad. Em, ¿Qué más? Pues sí, yo creo que eso debieron de prevenir. Primero los papás, preguntarle al niño por qué no le gusta la clase de natación y pues no obligar a los niños, ¿no? Finalmente, pues cada niño tiene eh, pues sus talentos, digamos, y sus gustos, y pues obligar, bueno, a mí que por ejemplo cuando era chica me obligaron a tomar gimnasia rítmica o algo así, yo lo detestaba, de verdad lo detestaba y a la fecha lo detesto, no me gusta. Pero bueno, pues a veces los papás, como les repito, pues obligamos a los hijos a hacer cosas pues que de plano no les gustan, o sea, a veces es más capricho del papá que del hijo. Así es, de hecho, esas son cosas que de repente nos enfrentamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos como padres? Pero ¿qué es lo que en un momento no mido? Y vamos, ¿por qué les comento? Porque, ok, tú me acabas de comentar de la situación del menor que se ahogó. ¿Cuántos casos hemos visto donde el menor hay una acción que representa preventivo? O sea, ¿cuál es la parte preventiva? ¿Qué es lo que estoy observando en ese momento que debo de actuar? Yo, en este caso, se pudo ver el caso del menor que se ahogó, que pudiéramos saber, que pudiéramos proceso, porque aquí haría la pregunta, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué esa situación se en este momento? ¿Qué podemos hacer para poder prevenir una conducta de una violencia que se da? ¿Cuál sería esa especialidad del derecho? Pero, ¿qué puedes hacer también combinado con la parte de criminología? ¿Ustedes acerca de eso? Porque Me perdí un poco de la pregunta porque se escuchaba entrecortado. Si me hace Sí, favor se de cortó repetirla. mucho. ¿qué pueden hacer ustedes ante de una situación de una violencia Se sigue Se cortando, profesor. corta. Se sigue cortando en una muchísimo. escuela? Se ahogó. Acomodar. Se corta, profesor. No se escucha nada. No se entiende. Se refiere a que nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para evitar una conducta delictiva o una omisión de un cuidado respecto a un menor? Correcto, de las dos formas. Pero lo que pasa es de que muchas veces las autoridades correspondientes o las que en su momento tienen a cargo la revisión y supervisión de las instituciones educativas, pues, pues nomás cubren su horario y no hacen sus actividades correspondientes y obviamente, pues hasta que ya se viene una situación complicada, obviamente ya quieren, pues o como quien dice, no tapar el pozo y en su momento dado, pero no hacen acciones de prevención, o sea,
no hacen acciones de prevención con la finalidad, y aunque tú se lo solicites, porque en su momento dado, pues a mí me tocó en la escuela de mis hijos, no, bueno, a la escuela de mi niño el pequeño, que pues, derivado a de cómo se construyeron las instalaciones en muchos lugares peligrosos que obviamente pues ya están deteriorados y ha sido, en su momento dado el caos, más bien, eh, se han derivado varios accidentes derivado de todas esas instalaciones mal realizadas, pero pues la institución no hace nada, o sea, por mucho que les digas, por mucho que le digas a la Asociación de Padres de Familia, entonces, pues lo omiten hasta que pasa algo, hasta que en su momento dado se suscita una muerte o algo ya severo, ponen cartas sobre el asunto, o sea, regularmente ni los directores están a cargo o no hacen la actividad que en su momento dado tendrían que hacer para evitarlo. O sea, no somos unos ciudadanos que, o sea, que cumplamos de manera cabal con nuestras funciones para las cuales somos contratados. Ok, parte esencial. No se escucha nada. Está, ahorita se, ahorita se, ahora sí, ¿ya me escucha bien? Ya, sí, parece que mejor. Ok, es que ya cambié mis datos. ¿Qué? No, pues no, ya regresó el problema. Ok, muchos, ¿ya me escuchan? Sí, sí. Perdón por la interrupción. Les decía que esta situación que vivimos actualmente, donde no medimos los grados de la infraestructura que tenemos en las escuelas, donde vivimos constantes situaciones de violencia en las escuelas, los bullying, que de hecho es un caso que yo podría considerar de los primeros
situaciones que vivimos en los campos de ahora sí, de acción de lo que hay en la realidad. ¿Por qué? Porque la violencia, el bullying que vivimos en las escuelas, ¿cómo los podemos controlar? Un menor siempre va a repetir el patrón de lo que vive en casa. Si papá pega, el niño va a pensar y va a tener la ideología de ir a pegar. ¿Qué pasa? Voy a poner el ejemplo porque mencioné ahorita esa situación de cuando se quemó el kinder del ABC, porque de repente de repente vivimos situaciones donde ¿cómo podemos prevenir? Ok, hace rato esta, ¿quién era? Laura comentó sobre que eran unas instalaciones muy flamables. Ok, voy a ponerte ese ejemplo porque desde ahí tenemos que prevenir todas las situaciones de conductas. Sí, ¿no se ha cortado o sí? No, sí se escucha bien. No se Ok. escucha. ¿Cómo prevenimos cuando las instalaciones son muy flamables? Imagínate, a lo mejor era por reducir gastos, a lo mejor era para que una persona ganara más, pero ojo, desde ahí empezamos a actuar. Nosotros, nuestro campo como la criminología, ¿qué es lo que hace en esa función? La criminología es medir todo lo que pueda generar una acción hacia un delito, todo lo que pueda llevar a una consecuencia. Vamos hablando de este punto. De repente, todos tenemos conocidos, hijos, sobrinos, primos, familiares que van a las escuelas. ¿Y cuántas de las escuelas cuentan con una seguridad cercana? Y es lo que yo les hablaba hace poquito. ¿Cuántos cuentan con hospitales? ¿Cuántos cuentan con áreas de policía? ¿Cuántos cuentan con un área de bomberos? ¿Cuántos cuentan con elementos cercanos? Y desde ahí empezamos a buscar que la prevención desde ahí empieza a actuar. Y luego voy a preguntarles, todos de ustedes son madres de familia. ¿Cuántos de ustedes han visto la seguridad que presenta las escuelas donde se encuentran sus hijos en cuestión al entorno de que pueda ser muy vulnerable a que llegue alguien, al que llegue alguien y actúe contra ellos en las, digamos, ya ven de repente que decían que en las escuelas se daba o se prestaba a que llegara muy fácil una persona y engañe a un menor y lo sustraiga. ¿Cuántos han observado la seguridad que presentan las escuelas de sus hijos? Sí, sí, yo sí. En la de mi hijo, pues sí, hay mucha seguridad. Es un colegio que no deja entrar a nadie, no deja que los niños se salgan solos, o sea, sí las medidas de seguridad y hay una eventualidad o cualquier cosa, inmediatamente nos mandan un informe, para avisarnos de las medidas que se van a tomar. O sea, tratan, a lo mejor no están al 100%, pero siempre tratan de estar al día en todas las situaciones que se puedan dar. Y no, los niños sobre todo están muy resguardados. Los están vigilando todo el tiempo, los están cuidando. Yo de hecho tuve una situación con mi hijo que un día en la salida se escondió en un salón y fue sorprendido luego, luego, y bueno, pues lo castigaron 3 meses, ¿verdad? Pero sí los traen muy en regla en ese sentido. ¿Y el castigo 3 meses? Tres Ahora meses yo, lo castigaron, lo castigó ahora, la directora, 3 meses. ahora yo diría, ¿y ese sería un castigo correcto? Para mí sí, porque ya no, porque era la hora de la salida y todos los niños tienen que bajar al patio a la hora de la salida. A él se le hizo fácil, se bajó y pues luego se volvió a subir y estaba como ya es de secundaria, ya va en tercero. Ah, Entonces hay una niña, ajá, que es su amiguita y se subió con la niña y entonces los empezaron, inmediatamente se dieron cuenta que no estaban y los empezaron a monitorear y estaban en un salón y pues les prohibieron que se hablaran 3 meses
porque pues no es correcto que suban y se escondan en un salón, pero no contaban con que los tienen bien vigilados y de repente no los vieron, más que ya los tenían monitoreados, que pasaban mucho tiempo juntos y pues les fue mal y pues, lo castigaron y a mí me hablaron y me dijeron, lo castigo, y yo dije, un año, castíguenlo, un año que no le hablé a esa niña, que me lo estás sacando. Y pues así fue. A ver, y ahí, ¿por qué dirías que la muchachita es la que está Ah, engañando? no, bueno, no, yo sé que no, yo sé que sí, lo digo de broma, pero en realidad, pues yo sé que también tiene su responsabilidad. Y en cuestiones de la alberca también, en la alberca siempre están, haciendo, pues todo el tiempo están capacitando a la gente, sobre todo con ese tema de lo que hablaban ahorita del incidente que hubo, mandaron a capacitar otra vez al personal, a las enfermeras, hay gente de primeros auxilios, o sea, sí están constantemente capacitándose en el colegio para no tener esos Ujú. temas. Y de hecho nos mandan los informes. Se mandó capacitación de esto, se está haciendo esto, se están las medidas de seguridad. Con los sismos fuertes que ha habido, ya vinieron y revisaron la escuela y nos mandan las fotos de las revisiones que se hacen estructurales y todo eso. Es que es un colegio que tiene muchos años. Es como que ya tienen muy bien caminado todas las cosas que se tienen que hacer. Tiene como 50 años de historia el colegio. En ese caso estaríamos hablando que un colegio contaría, pero ojo, ¿cuántos de ustedes cuentan con hijos que ya están en preparatoria y licenciatura? No, yo no. Tampoco, mi hijo también está en secundaria. Entró recién este año. Creo que los No, de pues Lau también están chiquitos, ¿no? están chiquititos, tienen 8 y 10 años en A los primaria. de Ok, Vero. Igual en la escuela de mis enanos tienen una app donde tienen que los papás o los que van a llegar, los responsables, tienen que llegar con esas credenciales digitalizadas con QR. Si no los identifican, no les dan a los niños. Y luego nos mandan mensaje a nosotros los padres que estamos registrados de que los niños no pueden ser recogidos, no pueden salir de la escuela. Ahorita ya está muy, muy controlado, ya es muy difícil. Aún así, ok, se les escapa, pero está muy en controlado. ese caso, en ese caso estaríamos hablando de primarias, secundarias, pero ojo, ¿cuántos pudiéramos estar hablando las universidades? Ah, no, yo creo que ahí no, eso es lo que ya da miedo como papá. El mío que ya va a entrar a prepa el siguiente año, yo ya estoy pensando, híjole, ¿y ahora? Ya no va a haber eso, supongo yo. Porque ahí es donde tenemos que empezar a actuar. Ok, nos basamos en los niveles básicos, pero ¿qué pasa cuando nos enfocamos en el proceso cuando ya está en la adolescencia, cuando estamos en la adolescencia y qué pasa cuando estamos ya en la adolescencia y que eso está generando un cambio? ¿Por qué? Porque ahí entramos a la situación del entorno social, donde nos enfrentamos a varios ejemplos que vivimos como sociedad. Muchas situaciones, digamos, voy a poner un caso donde viene la intervención también de nuestro campo de la criminología. Todos sabemos el caso de Devani, ¿verdad? Que es Sí, Sí, algo que se fue muy sonado. En muy ese caso, viralizado. ¿cuántos podemos cuidar y prevenir? No, no siempre vamos a estar al tanto de que el papá va a estar cuidando y yendo a seguir a la hija o al hijo hasta el lugar donde lo llevemos a las fiestas, porque también vamos a enfrentarnos a esa realidad. Pero en esta parte, ¿cuál es la parte preventiva que tenemos que desarrollar? Pues concientizar a la joven, al adolescente, que tiene que empezar a que cuando él se empieza a desprender del núcleo familiar, tiene que enseñarse a vivir la vida y a lo que se va a enfrentar. Y aquí hablamos el ejemplo. Ok, ¿qué pasa cuando no enseñamos a nuestros hijos a controlar una adicción? Híjole, ¿Cuántos conocemos una adicción? pues yo creo que la mayoría la hemos visto, ¿no? Yo, en ese sentido, como mi hijo ya entra a la prepa, entonces su papá es como muy
tiene mucho temor de estos temas y ya le dijo, mira, yo confío en ti, pero cada determinado tiempo, cuando entres a la prepa, te voy a hacer un antidoping. Y pues no te lo voy a preguntar, ¿no? Porque yo confío en ti, pero no confío en los demás. Y a mí me parece que está bien para que tenga temor y digo, no podemos acompañarlo, yo sé, a todos lados. Quisiéramos hacerlo, pero va a llegar un momento que lo vamos a tener que soltar porque si no se va a volver una dependencia terrible y va a ser un adulto que no va a ser funcional, porque todo el tiempo va a tener el apego de los papás y tampoco eso es tan correcto, ¿no? Pero pues en el tema de las adicciones yo lo veo tan fácil como de comentaba el otro día, no me acuerdo en qué clase a Gaby, ya vemos tanta gente que todo el tiempo por todos lados está fumando marihuana y ya se ha normalizado muchísimo. Y bueno, es lo que se ve comúnmente, ¿no? Y hay muchas drogas que están circulando que son de muy fácil acceso para los niños y sobre todo pues para los adolescentes, porque los papás ya no estamos tan, no es que no estemos al pendiente, pero ya no tenemos tanto control de ellos. Entonces yo creo que ese es un tema muy fuerte y la mayor preocupación de los padres que tenemos hijos chicos aún. Así es. ¿Alguien más? Sí, ¿Algún comentario? yo creo que en este sentido que estamos platicándolo, pues la prevención viene desde que son chiquitos, ¿no? Como bien decía usted, profesor, pues ir platicando con ellos y abordar estos temas, pues sin miedos y sin tabús, porque a veces, ay, no, es que ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de drogas o de sexo a cierta edad? Pues es que ya no hay edad para hablar con los niños de estas situaciones, porque bueno, pues ya las redes sociales, el internet están desbordando estos temas y yo creo que pues es preciso hablarlos con ellos desde el momento en que veamos sus inquietudes y pues hablarles también de las consecuencias, ¿no? Pero es todo el tiempo, o sea, la prevención viene desde que son chiquitos, no esperarnos a que tengan 16, 17 años, que sí, como bien dice Ale, y me parece súper buena la idea de estarles haciendo un antidoping, de alguna manera pues espantarlos para que pues ni siquiera se atrevan a oler, a ver, ¿no? Las drogas, pero pues yo creo que es un trabajo constante, desde que son chiquititos. Yo lo comentaba en alguna clase, hay una frase que dice que, no recuerdo de quién es, pero dice, mejor castigar al niño, ¿cómo? Ay, es que no, no me acuerdo algo es mejor regañar al niño para no castigar al adulto. Así es. ¿Cuánto? Y ese hecho tiene algo que ver, ¿por qué? Porque si no empezamos a ver la acción desde que estamos viendo desde el menor, entramos a esa problemática. ¿Cuál es esa problemática? Ahí es donde respingamos. ¿Por qué cometió la acción del robo? ¿Por qué cometió cierta conducta? Por lo mismo, porque no prevenimos desde anteriormente. Ujú. Y ahí es donde entramos mucho en cómo debemos de actuar, cómo debemos de persuadir ante las cosas. Y yo aquí voy a una parte muy importante, de repente sí me dio un poquito de risa ese punto que decían de que yo lo asustaría a mi hijo aplicándole un antidoping, pero principalmente voy a una parte, así como vamos ahorita con esto de los derechos humanos, nos enfrentamos a una realidad. El También. menor, el menor te va a reclamar, oye, ¿por qué me estás realizando algo que va en contra de mi derecho? Y más porque un menor de edad, aplícale un antidoping, estarías violando su derecho a, ¿cuál podríamos decir? Al de desarrollo, al De derecho libertad. de libertad. Entonces, todas esas situaciones estaríamos que ver mucho. ¿Por qué? Porque hoy el derecho humano es algo que tenemos que tomarlo mucho con pincitas. Y más porque cualquier comentario puede ser vulnerable. Pero yo es donde yo les digo, aquí es donde tenemos que empezar a poner los focos, empezar a ver esas situaciones que nos puede generar en 10 años un problema. Ok, así como vamos con la situación del derecho humano, en 10 años, ¿cómo va a estar nuestra sociedad? Que Asquerosa. Terrible. Bueno, ya está.
No, no hace falta esperar 10 años, eso A es ver, una ese tontería. niño que apuñaló a la maestra, no sé si ya escuché, porque yo no me podía conectar porque venía manejando. Sí ya tocaron el caso del niño que salió en las noticias la semana pasada que apuñaló a su maestra. Pues yo creo que ese niño nunca tuvo límites, ¿no? A eso vamos. Cuando no se les marca límites, cuando no se les marca reglas para establecer líneas de trabajo, Claro. líneas de prevención, líneas de actuación. ¿Por qué mató a la maestra? ¿Por qué? Porque papás nunca le enseñan una educación. Papás nunca le enseñaron qué es el límite. Y ese límite lo veo, pues es que la mamá, la maestra le marcó una línea, le marcó algo. ¿Y qué pasó? Simplemente accionó y actuó. Y Yo más sabe qué porque, creo. Ay, dime, perdón, siga, siga. no, no, Yo no, sabe adelante, que adelante. creo que estamos viviendo una sociedad con dobles mensajes. Los chavos, los niños están recibiendo dobles mensajes. Por un lado, en casa, pues estamos haciendo nuestro trabajo para establecer límites, para explicarles cuáles son las consecuencias de ciertas acciones. Pero ¿qué pasa cuando hay esos ratitos que no podemos estar con ellos y que entonces interviene el niño, el compañerito de la escuela o el internet, que les dan una información completamente diferente? Yo creo que es ahí en donde está el verdadero problema. En el caso de este muchacho que apuñaló a la maestra, yo no lo justifico, pero también hay que ver el accionar de la maestra. O sea, la maestra no tiene, pues, digamos, tampoco justificación para haberlo maltratado y humillado como lo hizo, delante de una clase completa. Entonces, pues evidentemente el niño se sintió humillado y como lo dijo Darwin, pues actuó impulsivamente, biológicamente. Entonces, yo creo que el problema pues es familia, es sociedad y pues estamos perdidos. Yo a veces no encuentro solución a ciertos casos, ¿eh? A esos casos es donde tenemos que trabajar. De hecho, la mayoría de los criminólogos en conjunto con todas las demás áreas, psicología, trabajo social, derecho, es donde se debe desarrollar campos preventivos dentro de las escuelas, prevenir. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el desarrollo del menor es la primera instancia que podemos actuar para evitar conductas. Ese tipo de conductas, ¿a dónde van? A que desarrollemos un campo muy amplio donde es la participación de papás, maestros, escuelas, directores. ¿Por qué? Porque aquí vamos a un caso muy importante. Cuando vivimos casos de violencia en las escuelas, muchos simplemente nomás es papás y víctima y victimario que fueron partícipes de la acción, pero cuando metes a maestros, cuando metes a directores, cuando metes a compañeros, amigos, como lo que me referías hace rato, donde el trabajo es en conjunto, el trabajo es para todos. ¿Por qué? Porque si yo cierto trabajo en un cierto espacio, solamente con un cierto tipo de personas, no me va a servir. ¿Por qué? Porque a lo mejor es como diciendo, apago el incendio de este lado, pero luego me vuelvo a prender del otro Claro. lado. ¿Por qué? Porque es algo que debemos empezar a actuar, es trabajar en conjunto, trabajar, ok, la criminología trabaja cuando estudiamos una conducta en especial, pero luego hablamos de un término que se llama criminalidad, cuando trabajamos un conjunto de conductas dentro de una sociedad, es decir, ¿qué tipo de conducta se da en mi casa? La violencia. ¿Qué tipo de conducta se da en mi colonia? ¿Qué tipo de conducta se da en el sector que vivo? Y qué, digamos, y ahí vamos creciendo, creciendo hasta que lleguemos. ¿Cuáles son los tipos de conductas que se dan a nivel México? ¿Sí me doy a entender? Sí, Empezar a perfectamente. trabajar desde una parte deductiva, inductiva y deductiva, inductiva. ¿Por qué menciono los dos ejemplos? ¿Por qué? Porque debemos trabajar desde lo que es de lo general a lo particular y de lo particular a lo general.
Por eso hago la mención de los dos términos. ¿Por qué? Porque no solamente es trabajar en específico uno, es trabajar ambos campos, que es preventivos desde una persona a cómo se puede desarrollar en una sociedad y una sociedad cómo puede influir en una persona. Y es ahí donde empezamos a hacer ese análisis, la actuación. No solamente debo de trabajar en unas personas, tengo que trabajar en varias que me están generando esa situación y esas conductas me llevan a entender más a fondo cómo debo de desarrollar. Yo les preguntaba hace rato, todos estamos confiados como padres de familia que las escuelas tienen totalmente la seguridad, pero ¿cuándo has volteado a ver la seguridad que presentan los que van a preparatoria, los que van a la universidad, que son también otras partes vulnerables? Y es donde yo ahorita les estoy hablando. Yo estoy hablando ahorita de lo que es la criminología escolar, donde la intervención es trabajar en todos los campos escolares. Pero ahora vamos a un elemento. ¿Cuál es la función que tiene la criminología educativa? ¿Por qué? Porque la educativa es algo muy diferente en el campo de lo escolar. ¿Por qué? Por lo escolar simplemente es basado en escuelas, pero cuando hablamos de una familia, de un barrio, de una colonia, de una ciudad, de un pueblo, de una ranchería, cuando ya va creciendo es cuántos de ustedes ahí en la zona que viven han ubicado, digamos, puestos de venta de droga. ¿Cuántos han ubicado pandillas que se están cerca? ¿Cuántos han ubicado situaciones que digamos, algo muy sencillo, para no irme a más? ¿Cuántos han observado un lugar donde vendan alcohol o bebidas alcohólicas dentro de la zona de donde está una escuela, donde está una casa? ¿Cuántos estamos en esas vulnerabilidades? Uf, Sí, no, aquí en la Ciudad de México ya abundan. es Ya, muy ya ve las común. licuachelas, creo que las anunciaban así en internet. A ver, ¿cuáles son las licuachelas? A ver, esos no los había escuchado. A ver. Después de cada, sí, es que en Ya Tepito cerraron, hay, pero dale, introdúcelo, Gaby. sí, es que en la zona de Tepito, que es una de las zonas pues más pues peligrosas, de alta peligrosidad aquí en la Ciudad de México, Ujú. vendían, había un establecimiento así en plena vía pública, yo creo que incluso ni permisos tenían, en donde vendían unas licuadoras, un vaso de licuadora, así tal cual, de plástico, de colores fosforescentes, rosa, azul, amarillo, y pues ahí ponían, bueno, vaciaban la caguama, porque era una caguama completa, Ujú. y le ponían gomitas y una banderita de estas de tamarindo, y que el tajín, ya saben, ¿no? Y también ahí se Ahora armaban sí los una pitufos. revoltura, ¿verdad? Sí, así Sí, una, porque, y bueno, pues total que ahí entraban chavitos hasta de 13 años, porque varios de estos influencers hicieron reportajes, y pues veíamos ahí en la pantalla era familiar, chavillos Gaby. ¿Te hasta acuerdas que de, era un tema familiar? Iban las familias. ajá. Ah, pues sí, iban familias completas, niños hasta de 7, 8 años estaban ahí conviviendo con los papás, con los tíos, con los hermanos mayores, y pues digo, obviamente ellos nos echaban su licuachela, pero pues sí veían como los papás estaban ahí, o bueno, la familia estaba conviviendo con sus licuachelas. Entonces, pues sí, realmente es un problema porque, bueno, ese es un lugar que se hizo súper conocido, súper ¿Y qué mediático, pasó? porque Cuéntale qué pasó con los dueños. pues que los mataron precisamente porque creo que le estaban pidiendo pago de Cuota. piso, Ujú. ajá, pago de piso, y entonces pues estos cuates se negaron y dijeron, pues ¿por qué no? Pues, este es mi negocio y yo no te voy a dar a ti ni un peso. Y bueno, Pero pues el resulta alcohol. que los mataron. ¿Y por qué? Por el alcohol. Porque Exactamente. Exactamente. Es que sabemos era que un el negocio alcohol, bien chiquitito y crecieron, o sea, crecieron, pero por toda la difusión que les dieron en redes sociales, crecieron muy rápido. pues sí. De hecho, ahí es donde hablamos cómo el crimen organizado nomás va a buscar en dónde poder. Y ahí es una parte muy importante. Fíjense que, ¿se acuerdan que les había dejado un glosario?
Sí, Sí, ahí la llevamos, profe. Yo llevo como 50 palabras, ¿eh? La verdad es que ya no hay de No, dónde no, no, sacar no, no, más. no, no te preocupes. Fíjate cómo hasta en las mismas clases es como dice, tanto el alumno aprende como el maestro. Ahorita algo que acabo de aprender, la licuachela, un vocabulario, ahora sí, un calo penitenciario, un calo social, que de repente, fíjate, cómo la sociedad va creando palabras, como aquí en zona de Jalisco conocemos la tejuichela, donde combinan el tejuino con una chela, que es como una michelada, pero las combinaciones que creamos, fíjense cómo ese tipo de elementos. Hace rato yo les mencioné una palabra que dije chichi, ¿verdad? Sí, ¿Sí saben qué significa una chichi? no. Un gramito de droga. ¿Cómo dice? Es que no le entendí. ¿Chichín? una chichi es un gramito de droga. Ajá, correcto, como lo dijo Gaby. Ah, ok. Y de repente eso es muy común porque cuando ustedes escuchan esa palabra, de hecho, hace poquito me junté, hace 8 días, más o menos el sábado pasado, no, antepasado, con una colega criminóloga del sistema penitenciario, y dice, ¿me creerás que ya tengo mi diccionario de lenguaje penitenciario? Le digo, porque de repente las personas que están en reclusión te manejan un montón de palabras que tú le entiendas de un concepto, pero ellos le van creando varios tipos de palabras, y ese tipo de palabras, como la sociedad de repente no lo vemos como algo, y son puntos claves o digamos, ahora sí como esos códigos perdón, que maneja la sociedad para comunicarse. Y esa comunicación que genera, es decir, yo les hablaba hace mucho de los puntos de venta en cuestión, ¿cómo podemos ubicar un punto de venta de alguna situación de algo ilícito? ¿Recuerda alguien? ¿Cómo podemos Pues ubicarlo? sí lo mencionó, pero no recuerdo que Ok. haya dicho cómo. ¿Cuántos han visto algunos Ah, zapatos sí, los colgados? tenis colgados. Ajá. Correcto. Ahí es como podemos ubicar. ¿Cuántos podemos ubicar? Hay otros elementos, de hecho, casas abandonadas es otro ejemplo donde pudiéramos intervenir, que podemos observar que es la gente que lleva, y de hecho, aquí en Jalisco, no sé si se han escuchado mucho sobre el delito de desaparición forzada. ¿Se han Sí, escuchado eso? sí, Ok, mucho. En México se ha dado ese avance a esa situación de la desaparición forzada porque hoy en día, debido a la situación de los 43 estudiantes, de todas las personas que en algún momento, junto con el feminicidio, han sido situaciones donde han generado delitos, desde ahí empezamos a actuar como el entorno es muy vulnerable. Y aquí en Jalisco hay una zona en la zona metropolitana que de hecho le llaman el Tlajo Chernobyl. ¿Por qué? Porque literal hay zonas muy despobladas, colonias grandes, donde literal hoy se ha hecho muy famosa porque han aparecido muchas fosas clandestinas. Y esas fosas clandestinas, ¿hasta dónde han llegado? ¿Por qué? Porque son blancos fáciles para actuar ante la situación. Que, es decir, ¿cuántos de ustedes conocen vecinos que, como el ejemplo, creo que una ocasión alguien de ustedes me mencionó, que vives en una calle y de repente no te das cuenta que los vecinos que tú tienes son los más buscados? ¿Por qué? Porque han generado acciones de delitos, o cuántos de repente hemos encontrado casos de seguridad con esas situaciones, ¿verdad?
¿Cuántos Sí. casos hemos dado? Y de repente, pero esos vecinos eran tranquilitos, sí, tranquilitos, pero ¿hasta dónde? Por eso ahí es donde la criminología, si se fijan, tiene mucho campo amplio. No nomás el estudiar la conducta durante un delito, sino situaciones que nos abordaremos más a fondo. Es decir, darnos cuenta que el conjunto de todas las áreas tienen una gran participación mutua, todo, la educación, digamos en su caso, la aplicación de la ley en su carrera, lo que habla la psicología. ¿Por qué? Porque de ahí es donde, de hecho, principalmente la educación, la psicología, el deporte, son elementos importantes que nos van a llevar a buscar la prevención. De hecho, ante la nueva ley nacional de ejecución penal que hoy vivimos en nuestras localidades, o sea, de sistemas penitenciarios, perdón, en nuestro sistema penitenciario es algo que solicitan y piden que un interno trabaje, pero vamos a una realidad. Hoy en día, la participación a lo que hace mucho me comentó Laura sobre cuál es la parte metodológica que trabajamos nosotros como criminólogos. Nuestra función es que la persona privada de la libertad cumpla con el plan de actividades, pero vamos a un elemento muy importante. La participación criminológica que nos han quitado, de hecho, en el sistema penitenciario, porque anteriormente el criminólogo o criminóloga decidía si salía o no se iba. Hoy en día, tan solo la persona privada de libertad con que cumpla, tan solo con X elementos que es trabajar, estudiar, deporte y atenciones psicológicas, queda libre. Pero ojo, yo les haría una pregunta. ¿Ustedes creen que cambiaría esa parte? No, Mm, yo conozco a un vecino que es reincidente y su mamá le dijo, porque la primera vez que entró le dieron 10 años. Ajá. Y entonces su mamá le dijo, es que pues échale ganas, métete a las áreas, bla, bla, bla. Total que logró salir creo que 2 años antes, porque fue por robo. Y Ujú. entonces, pero él salió con la mentalidad y así me platicó su mamá que él dijo, no, yo voy a salir a pegarle al gordo, lo vas a ver. O sea, es como que pensaba que se iba a ser millonario, ¿no? Y entonces salió y efectivamente, o sea, volvió a delinquir el mismo delito, robó. Y ya, creo que en aquella ocasión le dieron 5 años y logró salir a los 3. Y entonces su mamá, le dijo, no, o sea, ¿sabes qué? Ya, pórtate bien, una tercera vez te olvidas de mí. O sea, yo no vuelvo a ir a verte, ni te vuelvo a llevar lo que usted decía hace rato, ¿no? Yo no te vuelvo a llevar comida, ni ropa, ni, ay, ya te bolas. No, mamita, ahora sí ya me voy a portar bien, me voy a ir por la derecha. Pues salió y lo mismo. Y estaba en todas las áreas, porque pues por Y eso los, le y hacían los una papás reducción. vuelvan a creer. ¿Mande? Y ahí papás vuelvan a creer. Sí, Ahí pero la papás mamá vuelven ahora a sí ya creer. no va, ¿eh? Ya la mamá ya dijo, no, yo ni siquiera le contesto ya las llamadas, que le haga como pueda. Yo no voy a ser súper tonta. Ujú. Así O sea, no es. entienden, Y pues, eso, esta es la respuesta a la pregunta que hacía, no entienden. pero ¿por qué no creen que entiendan? ¿Qué es lo que hace falta en trabajo? Yo siento que la reinserción, ¿no? Cuando ya salen y a lo mejor se vuelven, no hay tantas, a lo mejor tal vez un programa que los reivindique, ¿no? Porque pues salen queriendo tener la ambición del dinero otra vez, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los que roban, y no hay tanta oportunidad de que puedan volver a conectarse de una manera legal con el mundo. O porque es lo único que aprendieron a hacer, porque yo también tuve unos vecinos así y uno de ellos ya se desconectó al maestro. Síguele. No, Uno de bueno, hay ellos que esperar los 2 trabajaba con minutos. el mocha orejas y nosotros no sabíamos. Y pues de repente lo encontraron. ¿Ustedes se acordarán que hace muchos años se encontraron unos entambados en Aragón? En los encobijados de Aragón. Sí, 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 Es, sí. anda, pues uno de esos. Uno era
una persona que conocíamos de toda la vida, porque era un chico que era el hijo de un señor que hacía el transporte para las escuelas de mi colonia, y el otro era mi vecino. Y pues nadie sabía que trabajaba para ese señor, sino que había un programa en Televisa, y cuando lo encontraron en los entambados, fueron a grabar en su casa. Televisa les fue a grabar un especial, y pues ahí nos dimos cuenta cómo la mamá decía, no, es que mi hijo era muy bueno. Y yo cuando era niña me acuerdo que le iban a tocar, señora, su hijo robó, señora esto, y la señora no hacía nada, pues hasta que lo mataron. Y hace como 5 años, mi hijo estaba en casa de mi mamá y de repente le hablo y me dice, mamá, unos balazos, pero así como les cuento en el teléfono. Y le dije, no, no son balazos. Sí, mamá, son balazos. Le dije, escóndete. Acto seguido, llego a recoger a mi hijo, pues con miedo, porque es la puerta de junto de casa de mi mamá. Y ya me meto por él, lo saco, me voy a mi casa. Como a los 10 minutos me habla mi mamá y me dice, ¿qué crees? Que están gritando como locos. Llegaron, tocaron la puerta y mataron así a quemarropa al papá y a la mamá. Por lo mismo. Al año, a otro de esos mismos, lo mataron en la calle en la misma colonia. O sea, de todos los miembros de esa familia ya mataron a 6. Así es. ¿Y qué pasa? Pues situaciones que no se cuidan y no se previenen, ¿verdad? No los llevaron ni a la primaria, esos niños no los llevaron ni a la primaria, entraron a la cárcel, así como dijo Gaby. La señora se fue a verlo porque uno estaba en el norte, que otra oportunidad, salió de la cárcel, no encontró trabajo, por eso me acordé ahorita. Pues cuando él sale de la cárcel, pues obviamente no sabía hacer nada más que robar. Y en las pocas oportunidades que encontró de trabajo, pues no eran pues algo tan bueno, que volvió a meterse de ratero y pues acabó muerto. Así es. De hecho, ¿sí se acuerdan que les acabo de enviar hace poquito lo de un congreso que se está organizando de parte de la Sí, criminología? Ok, ese tema, Sí, de hecho, ese congreso habla sobre eso, sobre las conductas disruptivas que conllevan a un menor. ¿Cómo el no trabajar con un menor estamos generando este tipo de conductas? Y de hecho, voy a andar en México en febrero, a ver si en algún momento me tocará conocerlas bien en vivo y en directo, pero de todos modos, fíjense cómo la actuación, de hecho, ese campo de la criminología, ese es su objetivo, desarrollar un proceso de actuación desde la parte menor hasta la parte adulta. Por eso la criminología educativa de eso se encarga. Trabajar con los menores de edad, trabajar con los adultos, jóvenes, desde todas las edades. ¿Para qué? Para empezar a evitar este tipo de conductas que puedan generarnos una acción de delito. Es ahí donde viene la intervención de nuestro campo profesional, nuestro campo que en conjunto de todas las áreas es nuestra participación. ¿Sí me doy a entender, chicas? sí, perfectamente. De hecho, fíjense que de hecho muchos no se han percatado, pero todo es un trabajo en equipo. Si no sabemos trabajar en equipo, no vamos a poder desarrollar un cambio social. Muchos dicen, oiga, profe, pero ¿cómo vamos a acabar con la reinserción? ¿Cómo vamos a acabar con los delitos? ¿Cómo? Trabajando desde nuestra familia, trabajando en nuestro entorno, para ir trabajando poco a poco, empezar a trabajar el método. ¿Cuál sería el método? Empezar de lo particular a lo general. Deductivo, inductivo. ¿Inductivo? El inductivo, ¿por qué consideran que el inductivo? Pues porque si empezamos a trabajarlo, por ejemplo, en los ejemplos que decíamos, yo me considero una persona que en cuanto a la educación que le doy a mi hijo, pues está alejado de que yo robe, no fumo, no bebo, no me drogo, ¿no? Entonces, trato de ser pues una mejor persona desde mi casa. Incluso aquí en esta casa no hay ni alcohol, ¿no?
lo más que llega a ver es para las cortaduras. Entonces, la educación que yo le estoy dando es muy importante. Yo, aunque él ya tiene, va a cumplir 15 años la próxima semana, no soy de que vamos a algún lugar y le digo, a ver, que te den tantito, o mejor toma conmigo para que tu primera borrachera sea aquí. Yo trato de llevarlo a él por el camino de lo que yo considero, y he escuchado mucho que a un niño no se le debe dar alcohol antes de los 12 años porque se vuelve alcohólico. Entonces, pienso que el ejemplo, desde que lo que le damos en casa, es lo que lo va a llevar a un buen camino, aunque también he visto casos de padres ejemplares con hijos de lo peor. Entonces, se trata de hacer lo mejor que consideramos que puede funcionarles, pero pues deben de verlo, porque también en esos casos que yo he visto que los padres son ejemplares y los hijos son de lo peor, pues no es que lo aprendieron tanto en su casa, sino cuando le soltaron la rienda, se salieron y se empezaron a juntar con gente que pues sí, se dice así, lo llevó por el mal camino, porque pues es sí, como que si los agarraran de la mano. Sabemos que tenemos libre decisión, pero muchas veces cuando hay mucha represión en el lugar, a la primera oportunidad nos vamos por el otro lado, porque yo así era de joven. Nunca bebí, nunca hice nada, pero hacía muchas cosas porque en mi casa no me dejaban hacer nada y pues entonces yo salía con mis amigas y bueno, me iba de pinta, porque pues en mi casa no se podía. Es ahí donde dice el dicho, no darles todo, pero quitarle tampoco. Hay que Ujú. enseñarlos a que lo deben de ganar, deben de aprender a desarrollar, pero tampoco quitarles para que se vayan al extremo y que vivan pues ahora sí la parte extrema, sino de ver las cosas. Esto hay que hacer y esto no. Claro, debe de existir un equilibrio. Ok, pues de Yo, por antemano, ejemplo, nada más rapidísimo, en el ejemplo que ponía Alejandra de su, bueno, no de su hijo exactamente, sino de que pues a lo mejor en la calle con las amistades es con quienes adquieren pues ciertos vicios. Yo hace como 2 años, no, hace un año, exactamente hace un año, fuimos a Oaxaca y llevamos a un primo de mi hijo, más chiquito, pero más canijo porque mi hijo tenía 11 años y el niño tiene 8, el primo. Y entonces, pues mi hijo, digo, yo tampoco soy así como que una blanca paloma, pues sí, me echo mi cervecita, pero como le digo a mi hijo, pues procuro estar siempre para lo que necesitas y hacer lo que tengo que hacer. Nunca me has visto caída de borracha, ni me verás, espero, ¿no? Entonces, estábamos en una tienda comprando mezcales, souvenirs, y entonces el chavito le habló a mi hijo, su primo le habló a mi hijo y le dice, mira, ven, 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 ¿no? Y entonces pues, estábamos, las personas adultas cotorreando ahí con el vendedor de los mezcales, y cuando vi, pues el chavito, el primo de mi hijo, ya había abierto una botella de mezcal y estaba, así con el dedito ofreciéndole a mi hijo. No, bueno, o sea, se le armó de verdad. Le digo, oye, no, o sea, si a ti te enseñan eso en tu casa y te lo permiten, pues es tu problema. adelante, pero aquí no. A mi hijo no vengas a inducirlo a eso, por favor. Y a ti, Dante, pues castigado no le vas a hablar ya en todo el viaje. Ay, mamá, ¿qué cómo que no? Pues por andar ahí de coqueto, eso no se hace. Y pues ya, pero sí, o sea, tiene razón, Ale, a veces uno, pues, hay cosas que escapan de nuestras manos, ¿no? Sí, y es esa parte, que todo es un proceso. Acuérdense que hay que saber trabajar con las conductas y no podemos ir controlando, queriendo controlar la vida de todos y de uno, y si no es un proceso, ir poco a poco, ir viendo con cada uno y ver las situaciones, cómo trabajarlas. De hecho, es algo muy importante y si se fijan, eso es algo que tenemos que desarrollar. Por eso cuando hablamos que la criminología es forjadora de paz, es generar esa paz en la sociedad, generar la paz en el entorno. ¿Y qué es la paz? Buscar esa parte de tranquilidad. ¿Sí me va a entender? Sí. Ok. De antemano, no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, molestia, algo. Yo chequé la información que nos mandó ahorita que lo recordó y a mí pues sí se me hace muy interesante. Ojalá sí pueda asistir porque esta es una de las clases pues que aprendemos muchas cosas. Yo no olvido cómo nos enseñó a lo de la defensa propia y ya tengo miedo de matar a alguien, ¿verdad? Ya pienso cómo sería desde que dio esta clase. Y pues muchas de las cosas que nos ha dicho pues sí, sí se quedan muy grabadas, ¿no? No, y ese es el objetivo, que ustedes
vayan viendo y vean también las perspectivas. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a haber otro criminólogo que les va a ver de otra perspectiva. Y es decir, no es que estemos mal o es contradecir a los demás, sino ir viendo cómo la experiencia de ambos lleva diferentes entendimientos y a dónde, cómo tenemos que actuar ante situaciones. Simplemente es eso. Y pues muchas gracias en ese sentido, qué bueno que sí han aprendido, a pesar de que fue muy de rápido, siento que a lo que llevamos y ahora sí hablando de la realidad, pues esta es la penúltima clase, pero creo que estoy quedando satisfecho porque estoy viendo que sí está dejando ese pequeño granito de arena que es lo que trata la criminología, de demostrar cómo ver otros aspectos y no basarnos nomás a lo que hay, sino también que hay áreas que van a ser en conjunto y todo es un trabajo en equipo. Ok, pues muchas Sí, gracias. está bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y de Gracias, muchas antemano, gracias. perdón, de antemano, gracias por aguantarme hasta esta hora, pero pues aquí estamos y pues de antemano tengo planeado que la otra clase que tengamos voy a poner un caso ya práctico donde vamos a empezar a desarrollar más conocimiento para que se den cuenta hasta dónde podemos llegar. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Que De descansen. Claro que antemano, sí. pues muchas gracias y de que descansen. Gracias, igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Adiós, Gaby. Buenas Adiós, noches. Laura. Adiós, Ale. Adiós, chicas. Besos. Adelante.